Ok, listo. La determinación del inventario, el conocimiento del inventario a través de un método que llamamos o se le denomina la utilidad bruta. ¿Cuál es la razón de esto? Que en algunas ocasiones cuando sucede, por ejemplo, algún evento en el cual se pierda la evidencia de lo que se tiene en inventario, tengamos una forma de calcularlo para poder registrarlo, registrar la pérdida, registrar, hacer los cobros, por ejemplo, a una aseguradora o cosa particular. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando anteriormente que veíamos los registros en inventario, yo les decía de alguna forma, supongan que el costo es un 60% sobre la utilidad. Ok, el punto es cómo normalmente llegamos a digamos, a esta determinación. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, cuando manejamos el inventario permanentemente tenemos cuál es el costo de ventas y permanentemente tenemos cuál es el inventario. Pero cuando administramos o registramos a través del inventario periódico, tenemos toda una fórmula que nos determina cómo, nos muestra cómo determinar cuál es el costo de ventas. Entonces, empezamos con el inventario inicial, más las compras, más los fletes, menos las devoluciones sobre compras. Eso me da las compras netas. El inventario inicial menos las compras netas me da la mercadería disponible. Y si le quitamos el inventario final, nos da el costo de ventas. Entonces, tenemos una forma de hacerlo. Cuando suceden eventos de alguna naturaleza, podemos decir que algunos de estos datos puede ser que se nos pierda. Principalmente determinar cuál es el inventario final, si no lo podemos contar por, ya sea, se quemó una parte de la bodega donde estaba, se inundó, entonces no se puede contar, no se puede. Entonces, básicamente que estamos en esta situación. Entonces, nosotros siempre que registramos, voy a borrar esto un momentito. Okay. Cuando cerramos, cuando registramos el costo de venta, nosotros en el asiento de cierre vamos a registrar siempre cuál es el inventario final. En este caso particular, en el caso que estamos, la determinación de este inventario es el que nos ha costado llegar porque no lo podemos contar, porque no podemos llegar a una evidencia física que pueda determinar cómo hacerlo. Pero sí podemos averiguarlo a través de otras variables que tiene el costo de ventas para saber cuál es mi inventario final. Entonces, el cierre normalmente nosotros vamos, al momento de cerrarlo, vamos a tener compras. Las compras en este caso particular son 900,000. Nosotros, las compras se registran al debe. Entonces, si nosotros cerramos las compras, vamos a acreditar los 900,000. El inventario inicial ya no es el que tenemos, lo cerramos. Habíamos dicho que es 1,075,000, cerramos 1,075,000. Los fletes sobre compras, que eran 40,000, son 40,000 colones. Entonces, los fletes sobre compras igualmente los cerramos, son las cuentas que se debitan al momento de hacer los registros. Por otro lado, los que deducen a las compras netas, que en este caso son las devoluciones y los descuentos sobre compras, debemos lo registramos como crédito y vamos a cargarlo. En este caso 40,000 y los descuentos 20,000. Y el inventario final, que es el punto que nosotros
vamos a determinar, en el caso de la fórmula que tenemos, pues sería 175,000 y con eso determinamos cuál es nuestro costo de ventas, que es 1.780.000 colones. Este es un asiento como el que vimos y como el que estaba dentro de los dentro del examen que creo que les estaban poniendo para realizar. Entonces, al momento de hacer o contar el inventario, nosotros podemos tener, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2020 registrados en inventario 180,000, pero cuando hacemos la realización o lo que realmente me cuesta el inventario que tenemos, puede ser que sea menor. En este caso, el inventario que vamos a registrar como inventario final son los 175,000 colones, aunque tengamos registrado, digamos, 180,000. Entonces, ¿hacia dónde vamos aquí? Bueno, nosotros dentro del método de estimación vamos a registrar las diferencias que podamos tener para saber, por ejemplo, si la pérdida es normal, registrarlo dentro del costo, o si la pérdida es extraordinaria, registrarla como una pérdida, ya sea por incendio, por inundación o por cualquier otro evento que se pueda estar dando, incluso hasta el deterioro, hasta el robo de mercadería. Okay. Entonces, habíamos visto y habíamos determinado que al 31 a la fecha que hacemos la revisión, nosotros en caso de tener pérdida, registramos pérdida por evaluación de inventario, precios de realización contra estimación para rebajar el inventario. Ok, esto ya es un tema que digamos que lo habíamos visto, pero esencialmente nosotros dentro de los estados financieros igual registramos dentro del activo circulante el inventario que tenemos, la estimación para rebajas y tenemos el inventario neto. Entonces, materia ya vista, con base en la fórmula esta, nosotros vamos a determinar, en caso de que no tengamos evidencia, que cómo vamos a determinar cuál es el inventario final que tenemos o cuál es el costo de la mercadería vendida que tengamos. Entonces, para el ejemplo que traemos, si la mercadería vendida es 880,000 y el costo de ventas 705,000, el inventario final sería 175,000. ¿Qué quiere decir? Que a la mercadería vendida que nosotros tenemos, le quitamos el costo de ventas y por diferencia me va a dar el inventario final. Entonces aquí nada más es jugar un poco con la fórmula del inventario para determinar cuál es el inventario. Entonces, sabiendo eso, si nosotros tenemos y determinamos que el costo de ventas es un 70% sobre las ventas, nosotros podemos determinar cuáles son las ventas del periodo en caso de que tengamos que averiguarlo. O sea, si dividimos 705,000 entre el 70%, estaríamos determinando cuál es la utilidad, cuáles son las ventas. Igualmente, si nosotros tenemos las ventas y sabemos que el costo de la mercadería es un 70%, pues a las ventas le aplicamos el 70%. Entonces aquí es un juego de saber de dónde vienen los números. Por otro lado, tenemos que las ventas del periodo menos el costo de ventas me da la utilidad bruta en ventas. Entonces, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, cuál es vamos a ver, 175,000. Si queremos determinar cuál es
el porcentaje de la utilidad bruta sobre el inventario, le dividimos la utilidad bruta entre el inventario para determinar cuál es el porcentaje. Entonces, hasta aquí simplemente es un juego de números para determinarlo. Entonces, nosotros podemos evidenciar que en la fórmula, para determinar la tasa de utilidad bruta sobre las ventas sería dividir la tasa de utilidad bruta que nosotros hemos determinado. En este caso, habíamos determinado que el porcentaje de la utilidad del inventario final sobre la utilidad era un 57, pues estaríamos diciendo que si la utilidad es un 57, el costo de ventas va a ser la diferencia. 42%, 50 y 100%, 100% menos el 57%, entonces me da que la utilidad sobre el costo es un 42%. Nosotros aquí por fórmula diríamos 1 más esa utilidad bruta me da cuál es el porcentaje sobre las ventas. Entonces hasta aquí simplemente darle vuelta a la fórmula y decir las ventas brutas del periodo por un 30% me da la utilidad bruta. Hasta aquí yo creo que básicamente es nada más jugar con los números. Igualmente a esta misma fórmula se le da vuelta y decimos que la tasa de utilidad bruta entre 1 menos la tasa de utilidad bruta nos va a determinar cuál es el costo de ventas sobre las ventas. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que jugando con las fórmulas nosotros podemos llegarle a determinar cuál es el inventario simplemente aplicando las fórmulas de lo que la historia o de lo que la experiencia me ha venido dando, que la empresa registra en sus estados financieros. Entonces, si nosotros tenemos un producto A y un producto B, y de ese producto A tenemos una información que es la que está en celeste, en donde tenemos un inventario inicial, una compra y unas ventas, y esa es la información que tenemos, pues podríamos determinar cuál es la mercadería disponible para la venta. ¿Cómo lo determinamos? Simplemente el inventario inicial más las compras son la mercadería disponible para la venta. Es la misma fórmula que hemos venido haciendo. En este caso, el producto B, el inventario inicial más las compras es la utilidad disponible. Entonces, ya sabiendo cuál es la utilidad que tenemos o cuál es la utilidad que normalmente ha venido manejando la empresa, podemos decir que la utilidad bruta sobre ventas es el 30% sobre las ventas. Hasta aquí, digamos, nada más es un manejo de una fórmula. Ahora sí, la información que normalmente nos piden es, bueno, ¿cuánto es el inventario final? Entonces, nosotros, ¿cómo determinamos cuál es el inventario final? Como lo habíamos dicho anteriormente, la mercadería disponible menos el costo de ventas por diferencia me va a determinar cuál es el inventario final. Oh, perdón. Entonces, simplemente es devolver a los números que tenemos para determinar cuál es el inventario final sin necesidad de contarlo, sino que va a ser una estimación de acuerdo a las referencias que tenemos registradas en los estados financieros. ¿Eso para qué? Para que en el momento que nosotros determinamos o se nos quema el producto, por ejemplo A, podemos saber que si hemos estimado que el inventario era 360,000, logramos rescatar una parte que son 120,000 de inventario,
La pérdida por el incendio sería la diferencia del inventario menos la mercadería que rescaté. Por diferencia, la pérdida serían 240,000. En este caso que estamos del producto B, igual lo sacamos por diferencia y llegamos a determinar que el inventario final es 410,000. No rescatamos absolutamente, la pérdida total sea 410,000. Entonces, aquí, dado que se dio un evento en el cual perdimos la mercadería que tenemos, nosotros debemos hacer un asiento para registrar esa pérdida. Ok, las compras, en este caso, nos están diciendo que la empresa compró de esos dos productos 4,185,000 colones. Entonces las compras se registran o se cierran por 4,185,000. ¿Por qué? Al momento del evento, porque ya esa mercadería no va a estar. Entonces debemos sacarla de inventario. El inventario inicial que teníamos, bueno, nos decía que el inventario inicial era 900 más 860,000, es 1,765,000. El inventario final se cierra. El inventario final, y este es el que les hablaba, pese a que nosotros determinamos que el inventario final, de acuerdo a los cálculos que hicimos, era 770,000, producto de la suma de los dos, 360 más 410,000, lo que registramos en inventario es lo que nos queda, lo que pudimos rescatar, porque es lo único que va a mantenerse dentro de los estados financieros. Y por su parte, tenemos que registrar, en este caso, como no es una pérdida normal, vamos a registrar la pérdida por incendio, en este caso, pérdida por incendio, los 650,000 colones. Y por diferencia estamos diciendo que el costo de ventas son 5,175,000, que es el mismo costo de ventas que tenemos. Entonces, ¿para qué hacemos todos estos cálculos? Simplemente para buscar la evidencia y registrar mediante asiento de diario el cierre de las cuentas relacionadas con el producto que se dañó y registrar o determinar cuál es la pérdida efectiva que se dé. Esta pérdida efectiva puede verse afectado por un cobro que se haga a una aseguradora. Por ejemplo, nosotros acá, y voy a abrir aquí un espacio, insertar una fila. De estos 650,000, que es la pérdida, por decirlo de alguna forma, si nosotros tenemos la pérdida, y en este caso son 650,000 colones, perfectamente voy a ponerle INS, la aseguradora nos puede cubrir un porcentaje. Si de los 650,000 que se perdió, la aseguradora reconoce el 85% de esa mercadería perdida, quiere decir que la aseguradora reconoce 552,500. Entonces, la aseguradora va a reconocer los 552,500. Entonces, sería cuentas por cobrar, aseguradora. Y la pérdida ya no serían 650,000, sino que sería los 650,000 menos el monto que la aseguradora le esté reconociendo. Vamos a ver qué pasó aquí en este caso. Menos 50. El costo de ventas vendría siendo exactamente el mismo. El inventario inicial, al final, sería igual lo que se recuperó.
la cuenta por cobrar, en este caso, lo que tiene que cobrársele a la aseguradora, y la pérdida por el incendio sería la diferencia, lo que no puede recuperar la compañía aún cobrándole a la aseguradora. Este punto que era el que me hacía falta, ¿hay alguna consulta? No. Todo claro por el momento, profe. Ok, vamos a, nada más para dejar, para que quede esta parte que es de inventario separada,